volviendo a lo que te dije, ¿no? Primero, ¿cuál es el conductor que vamos a usar? ¿Cuál es el Ok. calibre del conductor? Usted tiene la potencia y la corriente. Perdón, usted tiene la potencia La potencia y la tensión. y la tensión. Ok. Ok, entonces tienes la primera forma. Debo calcular el conductor por capacidad de corriente. ¿Ok? Ok. Tienes un sistema trifásico, 60 Hz. Entonces, de acuerdo a esa capacidad de corriente, tú te vas a la tabla de conductores y vas a seleccionar un calibre de conductor. Ahora, ¿qué tipo de conductor vas a hacer? Vas a usar. ¿Ok? Ok. Si el terreno es relativamente plano, ¿ok? Usa un solo tipo de conductor. Normalmente transmisión. ¿El nivel de tensión de ustedes cuál es? Este, nosotros tenemos, no, es creo que 180, 184, 180, algo así. Ok, whatever. 180, ajá. Ok, entonces, y son como 150 MVA, ¿verdad? Eh, Sí, ahorita lo que es para no abrir la tabla, tengo muchas cosas sí, abiertas sí, aquí. sí. Ok, entonces yo con esa corriente y esa tensión voy a determinar, perdón, con esa potencia y esa tensión voy a determinar la corriente que, que me va a dar. Con esa corriente yo determino, mi primer cálculo sería por capacidad de corriente. El conductor, según la potencia y la corriente, es tal, tantos amperes, tal calibre. ¿Qué tipo de conductor vas a usar? Ok. Tienes que decidir qué tipo de conductor vas a utilizar. Si vas a usar Arvidal, aluminio, ACAR o ACSR. ACSR. Sí, el de la resistencia mecánica mayor te da los vanos más cortos. ¿Ok? Si el terreno es plano, aprovecharía el máximo, pues, de hacer los tendidos de los vanos lo más largo posible. Entonces, si son largos, tú necesitas que la resistencia mecánica del conductor sea alta para que no se dañe, pues, ¿ok? Para que soporte vanos largos. Si lo pones de aluminio, el aluminio es el que tiene la menor resistencia, ¿ok? El arbidal está ahí en el orden. Entonces, busca los tipos de conductor, que es aluminio, ACAR, ACSR, de esos tres, hay arbidal, de esos cuatro, tú seleccionas uno y el por qué. Ya tengo el calibre de conductor, pero lo tengo por capacidad de corriente. No lo tengo por caída de tensión. Entonces, para calcularlo por caída de tensión, tú necesitas la resistencia y la reactancia inductiva de la línea. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Recuerdas el cálculo de caída de tensión cómo es? R y X. ¿Ok? Entonces, la reactancia inductiva de la línea va a depender de esta distancia que te dé aquí. ¿Ok? Porque la reactancia depende de la distancia entre conductores. ¿No? Ujú. Entonces, como depende de la distancia entre conductores, yo debo hacer estos cálculos preliminares. Determinar D sub A, Emily, que es la distancia del Emily. conductor a masa, a la estructura como tal. Determinar la distancia entre conductores, ¿no? Y leer la norma, porque la norma te puede decir la distancia mínima entre conductores para el nivel de tensión, por ejemplo, del 115 es tanto. Como no tenemos el de 180, tú sacas una regla de tres simple. Si aquella te dice que son 2,5 metros, tú trabajas con una relación proporcional a esa distancia. ¿Ok? ¿Me comprendiste esa parte? Sí, o sea que entre punto entre barra y barra, o entre Exacto. constructor y conductor, y aplico esta fórmula. Para La, calcular sepa- la la separación. separación entre conductores. O sea, Ok. para calcular esta distancia que hay de Entre. aquí a aquí, a este conductor, claro, está diagonal, por supuesto, ¿no? De este conductor a este conductor, Sí, de entre aquí A, a B o aquí, C. Ok. entre A, B, C, A, lo que sea. Para calcular esta distancia, la distancia entre conductores, tú vas a aplicar esta ecuación, esta que está aquí. ¿Ok? Este factor K que ves aquí va a depender de esta tabla. ¿Ok? Y esta tabla tú vas a buscar en la norma qué ángulo te dice para 115 y qué ángulo te dice para 230. Ok. ¿Ok? Y sacas una relación entre los dos, porque tiene 180. ¿Ok? Entonces, si el ángulo, por ejemplo, de 115 es 70 y el ángulo de 230
es 50, saca la relación. Para 50 es tanto, para tanto, tanto, interpola y saca la relación que te toca. ¿Ok? Entonces tienes el factor K. ¿Ok? Sin embargo, cada en su norma pone cuál es el factor K. ¿Ok? Entonces, esa distancia entre conductores va a depender de la flecha máxima y de la longitud de la cadena de aisladores. Ahora tú dirás, ay, ¿cómo calculo la flecha máxima? Ni siquiera he colocado los postes. ¿Ok? Tú dirás eso, Ok, la ¿no? cantidad, ok. Entonces, ¿cómo yo calculo esta flecha máxima? Yo tengo que determinar cuáles son las condiciones iniciales de mi conductor. ¿En qué condiciones está normalmente? La temperatura de la zona promedio son 20 grados. La presión del viento es tanto. ¿Ok? Y la tensión en el vértice, hay una recomendación en la guía anterior que dice que la tensión en el vértice para el conductor tal es tanto, para el conductor tal es tanto y para el cobre es tanto. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Entonces yo calculo esta distancia entre conductores. ¿Ok? Tomo un vano, por ejemplo, de 250 metros y calculo la flecha. O de 300 metros, o de 500 metros y después lo rectifico. Pero la norma te dice que la distancia mínima entre conductores es tanto, entonces no tienes que meterte por este camino. Ya de una vez la norma te va a decir cuál es la distancia entre conductores. Si la norma te dice cuál es la distancia entre conductores, tú determinas la longitud de la cruceta a la vez. Pero para determinar la longitud de la cruceta necesitas el ángulo de oscilación, este ángulo B. Entonces, recapitulamos. Primero, por capacidad de corriente calculas el conductor. Segundo, calculas la longitud de esta cruceta que tienes aquí. ¿Ok? Ok. Ahí están las instrucciones de cómo hacerlo. Este ángulo de oscilación está en la norma, que es el mismo ángulo de oscilación que se usa para acá. Si la norma te dice que el ángulo de oscilación es 65, entonces tú usas 65. ¿Ok? Ok. Entonces, esto sería 0,65. La longitud de la cadena de aisladores es igual. Todos los aisladores tienen 146 milímetros de alto y 254 milímetros de diámetro. Entonces, por ejemplo, si tienes 10 aisladores, ¿ok? Si Sumo tienes 10 todo. aisladores, Ok. ¿no? Sería 1 metro 460 centímetros. 460 centímetros. ¿Ok? Se me pasó otra vaina que te iba a decir. Ok, un aproximado. Tienes que buscar que es parte del segundo trabajo, cómo se calcula el número de aisladores. Y en función a cómo se calcula el número de aisladores, tú determinas tu número de aisladores aquí. ¿Ok? Si la norma te dice que Depende es de la tantos, tensión. va a depender de la tensión. Pero esa es una ecuación que relaciona la tensión con el nivel de contaminación y la tensión de cada aislador. La tensión de cada aislador son 15 kV. Los aisladores son de 15 kV. O te dice la distancia de fuga es tanto. Si te dice que la distancia de fuga es tanto, para ese nivel de tensión, tú calculas. Cada aislador tiene su distancia de fuga. ¿Ok? Déjame ver si tengo eso para mostrártelo aquí de una vez.